La inflación de marzo de 2026 dio 3,4%. Hace 10 meses que sube la inflación y parece que este problema no tiene fin. La pregunta es, ¿el plan económico del gobierno está fallando o eventualmente la inflación volverá a bajar? Y en el caso de que así sea, ¿cuándo lo hará? Bueno, rápidamente cuento el dato, así vamos lo antes posible al análisis. La inflación de marzo dio 3,4% mensual, es decir, los precios subieron de febrero a marzo 3,4% y 32,6% interanual, lo cual es más baja que la inflación interanual de febrero, básicamente porque cuando uno mide inflación interanual tiene que tomar en cuenta los últimos 12 meses y resulta que si pasamos de febrero a marzo de 2026 sale de la medición marzo de 2025, que fue un mes con mucha inflación, que dio 3,7%, ¿no? Entonces al salir ese mes la interanual baja, pero la realidad es que viene subiendo la interanual ya hace más o menos 6 meses, así que no es relevante. Es indudable que la inflación está subiendo, encima este dato es muy alto, así que lo que primero vamos a hacer es hablar de las cuestiones que yo creo que hablan sobre lo excepcionalmente alto que es el dato de marzo de 2026 y posteriormente vamos a hablar un poco de la tendencia, ¿no? O sea, por qué viene subiendo tanto hace tanto tiempo. Primero que nada hay que hablar de la estacionalidad. La estacionalidad quiere decir que básicamente, por lo menos hablando en términos de inflación, hay algunos meses donde la inflación siempre suele dar más alta en todos los años y otros meses donde siempre suele dar más baja. Por ejemplo, mayo suele ser un mes donde la estacionalidad que tiene la inflación en general te la tira para abajo. O sea, mayo suele ser un mes donde la inflación en principio da más baja de lo normal, mientras que por otro lado marzo, o hay otros meses también, como podría ser septiembre, donde la inflación en general tiende a subir más. Bueno, como anteriormente dije, marzo es un mes donde la estacionalidad en general te tira el índice para arriba, principalmente por la educación. Resulta que en marzo arrancan las clases, entonces aumentan la cuota de los colegios, aumentan los útiles, etcétera, y esto se ve reflejado en el rubro en particular educación, dentro del índice de precios del consumidor, básicamente la inflación, ¿no?, que nos muestra el INDEC. Efectivamente esta vez sucedió así, de hecho la inflación en educación dio 12,1%, lo cual le aporta más o menos 0,3 puntos porcentuales a la variación del índice general, ¿no? Es decir, si la inflación fue 3,4%, en el caso de que la educación no hubiera aumentado, la inflación hubiera sido 3,1% en vez de 3,4%. Esto obviamente es un ejercicio hipotético, o sea, no tiene sentido sacar a la educación en el mes de marzo, porque en el mes de marzo siempre aumenta la educación. Es simplemente para tener una noción de la magnitud del fenómeno. Por otro lado, yo creo que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta para saber o para entender por qué la inflación de marzo fue tan alta, que son dos cuestiones extraordinarias. La primera sería la carne, que no afectó únicamente en marzo, sino que viene más o menos desde septiembre de 2025 pegando fuerte esto. Básicamente es un tema para el que no creo que haga un video porque es muy específico, pero los que quieran saberlo tengan en cuenta que lo expliqué en Daily Economics, mi comunidad de WhatsApp o de Telegram, donde paso información económica todos los días. Ahí ya está explicado este problema. Hay una cuestión microeconómica en el sector de la carne que, resumidamente, lo que pasó es que hubo muy mal clima durante varios años seguidos. Esto generó que haya menos ganado, y cuando hay menos ganado hay menos carne, y cuando hay menos carne básicamente sube el precio de la carne. Esto está pasando muy fuerte, empezó a pegar a partir de septiembre de 2025 y desde octubre de 2025 más o menos que la carne viene aumentando 6-7% mensual, lo cual es una banda. Bueno, resulta que en marzo pasó lo mismo, la carne aumentó 6,9% mensual interanualmente y creo que ya está rozando el 70% la carne, incluso no sé si lo supera, lo cual sería más del doble de la inflación general. Y básicamente en marzo particularmente el aumento de la carne lo que hizo fue aportar alrededor de 0,7 puntos porcentuales a el índice general. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la carne en realidad creamos un contrafáctico donde hubiese aumentado 0, la inflación en vez de ser 3,4% hubiera sido 2,7%. De nuevo repito, no tiene sentido este contrafáctico, es simplemente para tomar noción de la magnitud. Y por otro lado tenemos otro motivo extraordinario que todos estarán esperando, que es la cuestión de la nafta, del combustible, del petróleo, etc. Bueno, ya sabemos todos que el mundo está explotando, que vuelan misilazos de un lugar a otro en Medio Oriente, y esto básicamente generó que suba el precio del petróleo. Esto está haciendo que la inflación aumente bastante en todo el mundo. Por ejemplo, hace unos días salieron datos de inflación en Estados Unidos y aumentaron los precios más o menos 1% mensual. O sea, los tipos tuvieron en un mes entre la mitad y un tercio de la inflación que tienen normalmente en un año entero. Y bueno, esto también pegó acá en Argentina. Si nosotros únicamente tomamos el rubro combustibles, que aumentó 9,1%, esto le estaría agregando alrededor de 0,3 puntos porcentuales al índice general. Es decir, si los combustibles en realidad hubieran aumentado únicamente nada, 0%,
la inflación en vez de ser 3,4 sería 3,1. Obviamente también este ejercicio no tiene mucho sentido, pero es verdad que tomar únicamente combustibles sería menospreciar el impacto del aumento del precio del petróleo, porque el precio del petróleo no te pega solamente en combustibles, sino que después ese aumento de los combustibles después te genera un aumento en tantos otros bienes de la economía. Pero bueno, simplemente para simplificarlo y decir un número. Estas tres cuestiones de los 3,4 puntos de inflación te explican más o menos 1,3 puntos, o sea, más de un tercio del índice. Y si hacemos un ejercicio teórico un poquito más honesto o un poquito más válido, que sería no asumir que estos tres rubros en otro caso hubiesen aumentado 0%, sino que hubiesen aumentado, por ejemplo, 3,4%, o sea, lo que aumentó el índice general, estaríamos hablando de que la inflación más o menos rondaría el 2,6% y no el 3,4%. Es decir, aún así más o menos la inflación sería 0,8 puntos menor. De nuevo, la educación iba a aumentar sí o sí en marzo. Pero si uno quisiera limpiar, si se quiere, efectos extraordinarios, o por lo menos estos tres en particular que te están afectando negativamente, debe haber otros tantos que afectan positivamente, no sé si con la misma magnitud. Si quitamos el tema del combustible, de la carne y de la educación, que en abril no va a estar, bueno, tenemos casi un punto de inflación menos. Ahora, repito, este ejercicio teórico está bien simplemente como eso, como un ejercicio teórico, pero la inflación es la que es 3,4, con todos los precios juntos metidos en el índice. Y además, si todos los meses quitas los precios que más aumentan, bueno, sistemáticamente vas a ver siempre una inflación más baja de la que es, pero bueno, aún así me parece interesante hacer este ejercicio. Sin embargo, si nosotros queremos explicar por qué está subiendo no tanto la inflación mes a mes, sino la tendencia, es decir, a lo largo de los meses, por qué está subiendo la inflación, yo creo que la respuesta no la vamos a encontrar en la oferta monetaria, es decir, en la cantidad de dinero, porque si uno mide la cantidad de dinero, no encuentra motivos para que suba la inflación, o por lo menos no de manera tan violenta. La base monetaria está congelada hace 6 o 7 meses más o menos, y todos los agregados monetarios en general, el crecimiento interanual es cada vez menor. De hecho, por ejemplo, el M2, si no me equivoco, ya está debajo de 30% hace varios meses, o sea, crece a un ritmo del, no sé, 24% interanual. Sin embargo, la inflación la tenés corriendo arriba del 40% interanual si tomamos el último dato, el de marzo, ¿no? Por lo tanto, pareciera que la inflación te la explica más el lado de la demanda de pesos, ¿no? Y esto puede ser explicado por distintos motivos, pero principalmente yo creo que acá hay que hablar de la inercia inflacionaria y del ancla cambiaria particularmente, no de cualquier ancla nominal, sino del ancla cambiaria, sobre todo porque creo que en el gobierno de Milei se ha visto ejemplificado a la perfección el contraste entre tener un ancla cambiaria y no tenerla. Esto ya lo he explicado en un montón de videos, pero rápidamente, un gobierno cuando quiere bajar la inflación utiliza anclas nominales, que lo que hacen es básicamente tirar los precios para abajo. Es decir, si los precios están yendo a determinado ritmo, no sé, 3% mensual, bueno, agarramos alguna variable de la economía y hacemos que vaya al 1% mensual. Y por lo tanto, así presionamos en general a todos los precios a que converjan al 1%. Esta ancla puede ser la cantidad de dinero, pueden ser los salarios, puede ser el dólar, puede ser la tasa de interés. Sin embargo, no todas tienen la misma fuerza, no todas generan el mismo efecto en la economía ni actúan de la misma forma, y en general la más fuerte y que tiene efecto más inmediato suele ser el dólar. Si la inflación va a 5% mensual y el dólar va a 2% mensual, si vos pudieses mantener el dólar a 2% mensual durante muchísimo tiempo, es muy probable que la inflación tarde o temprano, más temprano que tarde, termine convergiendo al 2% mensual. En el caso de que el ancla sea creíble, es decir, que la gente crea que efectivamente el dólar va a ir al 2% mensual. Obviamente no es un requisito único, hacen falta muchas cosas más y la cantidad de dinero sigue subiendo al 15% mensual y eventualmente la cosa va a explotar. Por eso tiene que ser creíble. Fíjate vos qué efectiva el ancla cambiaria en el gobierno de Milei, que no costó demasiado, simplemente menos de un año, de hecho, menos de 12 meses, que la inflación pase de ritmos de 10% anual a 2% anual o 2 y poco por ciento anual desde que asumió Milei hasta antes de que termine 2024. 2024 termina con una inflación cercana a 2%, habiendo arrancado con 20%, después 13%, después 11%. Claro, porque el dólar corría al 2% y obviamente no es el único motivo que lo explica, pero es uno de los motivos que para mí hace que la inflación haya bajado tan rápido, sobre todo porque afecta a los no transables, es decir, los bienes que se comercian internacionalmente, tienden a seguir mucho el tipo de cambio, y los no transables también a través de las expectativas, ¿no? Si la gente ve que el dólar va al 2% y es creíble y piensa que el dólar va a ir al 2% durante mucho tiempo, como es una referencia, bueno, también aumentan cerca del 2%, ponele. ¿Qué es lo que pasó?
En marzo de 2025 el ancla cambiaria dejó de ser creíble porque estaba generando algunos desequilibrios y sobre todo porque se había filtrado ya o se rumoreaba que el gobierno iba a cambiar de esquema cambiario. Entonces la inflación voló a 3,7%. Después pusieron las bandas cambiarias, dejaron flotar al dólar, es decir, el ancla se volvió más débil porque ahora el aumento del dólar mensual no estaba fijado, sino que simplemente tenía un límite, el precio. La inflación corrió al 2% simplemente por 2 o 3 meses más y eventualmente se volvió a desanclar y empezó a subir de manera sostenida, en parte yo creo porque las bandas cambiarias primero perdieron credibilidad, es decir, no lucían sostenibles, y segundo porque per se no eran un ancla tan grande. Después vino el tercer cambio donde implementaron una modificación a las bandas cambiarias, y es que la pauta a partir de la cual subía la banda superior, es decir, el límite superior al que el dólar puede llegar antes de que intervenga el Banco Central, iba a dejar de ser 1% para ser la inflación, básicamente la inflación mensual de 2 meses atrás, si no me equivoco. ¿Esto qué hace? Bueno, que el ancla cambiaria sea más débil todavía, o sea, el dólar, o por lo menos la banda superior, ahora no va a estar aumentando menos que los precios, sino que va a estar aumentando al mismo ritmo que los precios, con 2 meses de delay, ¿no? Pero va a estar aumentando al mismo ritmo que los precios. Por lo tanto, el ancla prácticamente medio que no existe ya. Se vuelve muy débil. ¿Y esto qué es lo que genera? Bueno, primero que los bienes transables, que son los que más están subiendo, alimentos por ejemplo, aumenten más. ¿Por qué? Porque simplemente el dólar durante fines de 2025 estuvo aumentando más de lo que hubiese aumentado con la pauta del 2% mensual. Llegando hacia 2026 no, pero en la segunda mitad de 2025 sí. Y sobre todo para mí lo que genera es que se desanquen las expectativas. Es decir, vos ya no sabés cuánto van a aumentar las cosas. Vos me preguntabas hacia fines de 2024 cuánto iba a ser la inflación del siguiente mes y todos sabíamos que iba a estar en torno a 2 y que iba a ser un número cercano al mes previo. 2,7, 2,4, 2,1, 2,2. Hoy no tenés ni puta idea. ¿Cuál va a ser la inflación de abril? Yo creo que le preguntás a cualquier persona y te puede decir, no sé, puede dar 2,5, puede dar 4, puede dar 3,2. Es como que se ha perdido referencia del ritmo al que aumentan los precios. Y esto no es algo falopa que me estoy inventando ahora. Esto es así. Por ejemplo, el plan de estabilización que realizó Uruguay hace mucho tiempo atrás, si vos ves el ritmo al que desciende la inflación es muy bajo. Tarda muchísimo en descender. El camino es recontra sinuoso. O sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eventualmente termina convergiendo a un número muy bajo. Pero la inflación a lo largo de los meses tiene periodos donde sube y tiene periodos donde baja. Y bueno, Argentina, digamos, puede que termine optando por una resolución del estilo y que estemos viendo las consecuencias de la misma, ¿no? Y es que, bueno, si simplemente tu tipo de cambio no está fijo como lo estuvo en los 90 o no tiene una devaluación administrada como lo tuvo en los primeros meses del gobierno de Milei, y bueno, los precios en el corto plazo irán al ritmo que se les canta. La pregunta relevante para mí es, bueno, si socialmente y si políticamente, es decir, electoralmente, es sostenible un plan económico donde la inflación no baje de manera totalmente abrupta, dadas primero las expectativas que seteó Milei y dada la impaciencia del votante argentino que nada, no puede estar 4 años sin votar peronismo. Y a mí me asusta que, bueno, el hecho de que la baja de la inflación sea de manera sinuosa termine provocando problemas políticos para el gobierno que provoquen que el plan económico no sea sostenible y por tanto hasta incluso en el presente generar dudas sobre si la desinflación efectivamente es sostenible y por tanto, bueno, desanclar aún más las expectativas, ¿no? Que todos pensemos, bueno, al final esto se va a la mierda. De todos modos, igual para evaluar si este plan es sostenible socialmente y políticamente, tenemos que ver qué onda los salarios, el empleo. Y para eso específicamente estoy diseñando, de hecho ya está casi terminado, un indicador de preocupación económica. Este indicador lo que hace es básicamente ver datos de inflación, dólar, salarios y empleo para intentar predecir la evaluación que tiene la gente de la economía y de la gestión económica y cuántos votos va a sacar el oficialismo en elecciones generales. Acá tenemos la serie histórica y vemos que funciona bastante bien. Le pegó en prácticamente todas las elecciones por menos de 2 o 3 puntos, salvo en 2021, donde la cuestión política fue mucho más importante que la económica para mí a la hora de votar, por lo tanto tiene sentido que el indicador le pifie. Así que nada, me parece que el indicador que desarrollé está bastante bueno y tiene bastante precisión. Así que si querés tener acceso a él y a los últimos datos, porque obviamente no te lo estoy pasando totalmente actualizado, puedes registrarte en Daily Economics Pro, que se van a abrir cupos dentro de muy poco. Cuesta solamente 10.000 pesos y ahí paso tanto este indicador como el indicador de presión cambiaria para saber si el dólar va a subir o no y muchos otros tantos más que ya están listos y otros que estoy desarrollando. Así que bueno, nada, si te interesó un poco la duda que dejé al final sobre si políticamente es viable que el gobierno siga con este rumbo económico, nada, en mi opinión, en un porcentaje concreto de votos, la tenés en ese indicador que está en Daily Economics Pro. Así que no te olvides de anotarte. Pero si uno se va un poco de ese lado y simplemente ve los fundamentos
macroeconómicos, la verdad es que la cantidad de dinero está creciendo cada vez a un ritmo menor y tendría sentido que la inflación acompañe ese ritmo en el largo plazo. Es decir, a lo largo de los meses, si la cantidad de dinero sigue creciendo cada vez más lento, bueno, la inflación tiene que seguir el mismo camino. No puede estar infinitamente la inflación subiendo y la cantidad de dinero o el ritmo de aumento de la cantidad de dinero cayendo. No tiene sentido. Entonces, bueno, mi expectativa es un poco esa, ¿no? Me da un poco de miedo que la inflación se comporte así, sobre todo por la evaluación que puede hacer la gente del plan económico y por lo tanto dudo un poco de su sostenibilidad política. Pero si dejamos eso de lado, bueno, yo veo que la cantidad de dinero crece cada vez menos. Eventualmente la inflación tiene que bajar. Y abril o mayo me parecen 2 meses que son buenos candidatos para que esto de una vez empiece a suceder. Primero porque marzo dio altísimo y es muy fácil que abril dé más bajo. Y sobre todo porque tengo entendido que la carne ya hacia fines de marzo aflojó. Probablemente aumente menos en abril. Y los combustibles, bueno, no lo sé. Entiendo que hay bastante arrastre estadístico de cara a abril, así que los combustibles van a venir feos en abril. Pero bueno, si el mundo un poco se calma en este mes, tal vez el número es menor que en el mes pasado, ¿no? Así que nada, no sé. Yo tengo mi expectativa puesta ahí, así que veremos. Muchas gracias a los miembros y a los Patreon por ver este video. Recuerden que pueden hablarme en Instagram para entrar al grupo de miembros, grupo de WhatsApp, nada, donde de vez en cuando charlamos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si querés donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito o Patreon, te lo dejo todo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos. Bueno, nada, se sigue moviendo esta cámara, así que me voy a tener que comprar un trípode. Creo que ya lo dije igual en el último video, ¿no?